sin ti. Es una bendición poder seguir compartiendo la palabra de Dios en esta hora y continuar con lo que hemos venido predicando acerca de los evangelios. Los evangelios, los primeros libros del Nuevo Testamento. Y el título que yo le coloqué a esta predicación, como lo pueden ver allí, es La autoridad de Jesús y la fe que da vida. Y básicamente enfocado en el último tramo del capítulo 8 de Lucas que estamos estudiando, esos 4 milagros que sucedieron en estos últimos versículos de este capítulo nos muestran, nos evidencian, nos recuerdan la autoridad de Jesús, ¿verdad? Jesús mostró la autoridad en la naturaleza. Cuando la semana pasada predicaba el anciano Jairo acerca del viaje que hicieron, no sé si recuerdan, hicieron Jesús y los discípulos al otro lado del mar de Galilea. El Señor mostró su autoridad ante la naturaleza. Luego llegaron a una región de Gadara, que había unos endemoniados allí. Él mostró su autoridad ante los demonios. Lo que vamos a ver hoy, el Señor va a mostrar su autoridad ante la enfermedad. Y finalmente, finalizando el capítulo, va a mostrar su autoridad ante la muerte. Así que la autoridad de Jesús es un elemento importante, tanto en toda su palabra como en los versículos que vamos a ver el día de hoy. El Ministerio de Alabanza cantaba al final del tiempo de alabanza ese poder de Jesús, la autoridad que el centurión reconoció en Jesús y que sabía que a través de su autoridad él podía enviar su palabra y sanar a su siervo que estaba enfermo. Así que tiene que ver con la autoridad de Jesús, pero también tiene que ver con la fe que da vida. Fíjese que la semana pasada, en ese proceso donde el mar se levantó en una tempestad, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿y dónde está vuestra fe? ¿Sí? Y luego que pasan al otro lado del mar de Galilea, se encuentra con los endemoniados, pero vemos allí en la respuesta ante la liberación que recibió este hombre, cómo mostró esa fe que quería seguir a Jesús. Hoy vamos a ver esa fe también en un hombre importante de una sinagoga que necesita sanidad para su hija, y la fe de una mujer que ha estado afectada de salud. Entonces, quiero que abra su Biblia en el capítulo 8 de Lucas, que vamos a culminar este capítulo el día de hoy, y vamos a leer a partir del versículo 40. Lucas 8:40, que dice de la siguiente manera: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces la pregunta obligada aquí es: ¿cuándo volvió de dónde? ¿Y cuándo volvió a dónde? Quiero que veamos el mapa de parte de Israel. Fíjense, arriba está marcada la ciudad de Capernaum, y la semana pasada el anciano Jairo nos enseñaba a través de la palabra que Jesús había dicho a sus discípulos que tomaran la barca y fueran de Capernaum a Gadara. ¿Sí lo ven allí? Eso fue la semana pasada. Y vemos que ese lago conocido como Mar de Galilea, tiene una extensión a lo largo de aproximadamente 25 kilómetros, de manera que el trayecto en esa barca no fue tan corto. ¿Cuál es la razón por la cual se forman tempestades allí? Porque ese lago está bajo el nivel del mar. Ese lago está aproximadamente 200 metros a nivel del mar, y cuando se encuentran los vientos produce ese oleaje y esas tempestades. Eso fue la semana pasada. Ahora estamos leyendo hoy
en el versículo 40 que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¿Cómo podemos entender eso? Luego que Jesús retorna de la ciudad de Gadara, retorna a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde Jesús estableció su ministerio. ¿Sí? Jesús estableció su ministerio en la ciudad de Capernaum. No perdamos de vista esos elementos importantes porque en el tiempo de Jesús, Israel, la nación de Israel estaba dividida en 3 estados, ¿no? Como decir los estados en que está dividido Venezuela, pero en el tiempo de Jesús estaba dividido en 3 estados a lo largo del mapa. Allí solamente se ve un estado que es el estado de Galilea. ¿Cuáles eran los 3 estados? Quiero compartir eso para que podamos tener el contexto de lo que está sucediendo en los evangelios en el tiempo de Jesús. Los 3 estados eran Galilea, el siguiente estado era Samaria y el otro estado de abajo era Judea. En el estado de Judea, que no aparece allí, está la ciudad de Belén donde nació Jesús. Jesús nació en Belén, pero él no vivió su vida ni su infancia en Belén. Ellos se mudaron a Galilea, al estado de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Si lo llegan a ver allí, en Nazaret. Pero cuando Jesús inicia su ministerio, se muda de Nazaret a la ciudad de Capernaum, que está allá arriba. De manera que todo el ministerio de Jesús se desarrolla principalmente, o su centro de operaciones se desarrolla en la ciudad de Capernaum. Entonces ellos regresan en la barca a la ciudad de Capernaum, donde la multitud le estaban esperando con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos conocían, o ese grupo de gente que estaba allí, que no era un grupo de gente muy pequeño, sino era grande, le esperaban con gozo porque sabían quién era él. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. En este grupo de gente que estaba allí esperando a Jesús, habían 2 personas que le esperaban con más ansias. ¿Por qué? Porque querían presentarle a Jesús sus cargas. Ellos reconocían la autoridad y el poder de Jesús, y estas 2 personas, dentro de este grupo de personas, querían presentarle sus cargas al Señor. Una de esas 2 personas es Jairo, conocemos su nombre. La otra persona, que la vamos a ver más adelante, es una mujer que no aparece incógnita porque no identificamos su nombre. Pero ellos querían presentarle esas cargas al Señor Jesús. Ahora, algo interesante que quiero que usted no pierda de vista de este pasaje que estamos estudiando es que nos dice que este Jairo era un principal, una autoridad de la sinagoga. Era alguien, digamos que de máxima responsabilidad ministerial en la sinagoga. Era una persona muy importante que, entre otras cosas, esta autoridad de él lo llevaba a que era una persona muy pudiente. Entonces, en el tiempo de Jesús ocurría otro punto importante que es necesario que también lo tengamos claro. Estaban las sinagogas y estaba el templo de Jerusalén y las sinagogas. ¿En qué se diferenciaban? En que en el templo principalmente se hacían los sacrificios. No sé si recuerdan cuando Jesús entra al templo y qué se consigue cuando va entrando al templo. Unos mercaderes vendiendo animales y haciendo cambio de dinero, cambiando los dólares por bolívares para poder pagar el cordero. Y ellos tenían los corderos allí para venderlos. Fíjense lo que estaba sucediendo allí. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de los sacrificios, mientras que las sinagogas era el lugar de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús iba a las sinagogas, o tenía siempre el propósito de ir a las sinagogas para poder enseñar su mensaje y su evangelio. Pero ¿qué estaba pasando con Jesús y las sinagogas? Los líderes religiosos no querían que Jesús fuera a la sinagoga.
No querían que Jesús diera su enseñanza allí en la sinagoga para que el pueblo lo escuchara. Por eso ellos querían impedir a toda costa que Jesús fuera a las sinagogas, y además estaban buscando siempre la manera de acusarle. Ya lo sabemos porque a lo largo de estos evangelios lo hemos estado estudiando. Pero fíjense algo tan importante aquí, interesante, es que aun cuando Jairo era un líder principal de la sinagoga, no es que no tuvo problema, tuvo la necesidad, la urgencia, tuvo que dejar a un lado su orgullo, su autoridad, para ir a postrarse a los pies de Jesús y a rogarle que fuera a sanar a su hija. El hecho de postrarse a los pies de Jesús, entendemos lo que significa postrarse. No es lo mismo ir a Jesús y decirle: Señor, tengo una necesidad, que ir a postrarse ante Jesús por la necesidad que tenemos de Él. Entonces, con toda su autoridad y con toda su vestimenta, Él tuvo que ir a los pies de Jesús. Tuvo que reconocer que la autoridad de Jesús estaba por encima de su propia autoridad. Tuvo que reconocer que la autoridad de Jesús le daba a él la obligación de ir a postrarse delante de él. Pero no pierda de vista este pasaje tan importante, porque el caso se pone más delicado cuando la ayuda que necesita Jairo es porque su hija, su única hija que tenía 12 años, se está muriendo. Y Jairo necesitaba que Jesús fuera a su casa para que sanara a su hija. Yo creo que cuando nosotros nos metemos en las escrituras y leemos este pasaje con empatía, podemos entender la preocupación y el dolor de este hombre ante la petición que viene a hacerle al maestro. Tenemos que ver todos los detalles que nos narran las escrituras en un pasaje para poder entender lo que el autor nos quiere decir. No perdamos de vista ningún elemento en estos pasajes, porque podemos perder una enseñanza muy importante para nosotros el día de hoy. Fíjese que dice al final del versículo 42 que cuando Jesús iba, porque Jesús atiende el llamado de Jairo, y cuando iba para su casa, ¿qué pasaba con la multitud? Lo oprimía. ¿Qué significa eso? Que lo apretujaba. O sea, era tanta la gente que Jesús no podía ir con celeridad, no podía avanzar rápido a la casa de Jairo, porque había mucha gente y estaban todos apretujados. Estaban casi encima del Señor para poder escucharlo, para estar cerca de Él. Algunos con alguna necesidad, porque muchas veces la gente viene a Jesús para que les cubra una necesidad, pero después se olvida de Él, o no tiene la intención de seguirle. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es muy importante cada detalle. Y a veces leemos un pasaje y quizás hay una frase que no le hallamos tanta importancia, quizás una frase que la consideramos irrelevante porque no nos dice mucho. Pero cuando nos metemos en esta historia y leemos al final del versículo 42 que la multitud le oprimía, que la multitud lo apretujaba, era algo muy grave para Jairo. No sé si me explico. El hecho de que él no pueda avanzar, Jesús no pueda avanzar con rapidez a la casa de Jairo, porque la multitud, el gentío que había no lo permitía, representaba una angustia para Jairo. Y afectaba más su situación que estaba viviendo. Si ve la importancia de cada palabra, cada frase y cada párrafo, que no podemos perder de vista cuando estudiamos la palabra de Dios. Y muchas veces en otros pasajes leemos y hay frases o situaciones que la leemos y como que muy ligeramente tratamos de entenderlas. ¿Se recuerdan cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo? ¿Cómo hemos leído nosotros ese pasaje?
¿Cómo nos hemos identificado nosotros con ese pasaje cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo? Mire, yo creo que Abraham no pudo dormir. ¿Cómo iba a ser Abraham para decirle a su esposa que iba a matar a su hijo? ¿O es que acaso quizás nos imaginamos a Abraham diciéndole, mira Sara, mañana en la mañana voy a matar al niño, nos vemos en la tarde? No había manera tan sencilla de poder expresar la angustia que significa el poder vivir una situación terrible dentro de nuestras vidas. Pero dentro de esas angustias terribles que vivimos en nuestra vida, tenemos la oportunidad de reconocer la autoridad de Jesús y acercarnos a Él. Amén. ¿Cuántos se han acercado al Señor ante la necesidad? Muchas veces nosotros como Jairo quizás tenemos una percepción diferente en que, bueno, necesito al Señor, pero hay un momento en que nuestra urgencia de Dios es tan fuerte que nos sentimos impotentes de resolverla y tenemos que ir a postrarnos ante el Señor para depender de Él y recurrir a su autoridad. Amén. Gracias al Señor que el Señor está allí para recibirnos y aceptarnos. Versículo 43, no sé si me siguen allí en la lectura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjense que Jesús en su camino a casa de Jairo no solo fue detenido por la multitud, sino que ahora una mujer que también tiene una necesidad de él, lo toca y lo hace detenerse. No solo el sufrimiento de una mujer que tenía una necesidad tan grande de Dios, porque estaba sufriendo físicamente, ya que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. Tenía un sufrimiento físico, pero a la vez esta mujer tenía un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, una persona con flujo de sangre era ceremonialmente impura. Esta mujer no podía participar de las ceremonias religiosas en las actividades eclesiásticas porque era impura debido al flujo de sangre. Era una mujer rechazada, era una mujer apartada, era una mujer que su autoestima estaba por el suelo por esa condición. Una mujer rechazada por la sociedad. De manera que nosotros, de una manera empática, podemos ver y entender el reto basado en su fe para acercarse a Jesús. Si era una mujer que no era apartada de la sociedad, apartada de la gente, el reto que representó para ella meterse dentro de una cantidad de gente para poder llegar a Jesús. Entonces, la fe de ella en la que el Señor Jesús necesitaba reafirmarla, le permitió romper esa barrera y aún con temor poder acercarse a Jesús. Y le voy a decir algo, esta mujer representa la condición del ser humano. Esta mujer ilustra a todo el ser humano que está separado de Jesús. Un ser humano que está impuro espiritualmente, ceremonialmente. Un ser humano que está apartado, desplazado, destituido. Dice la palabra de Dios en Romanos que por cuanto toda la humanidad pecó, está destituido de la gracia de Dios. Esa es la condición del ser humano, una condición de impureza. Pero cuando entendemos nuestra condición,
Pero cuando el ser humano entiende y conoce su condición, tiene la oportunidad, a través de lo que ha escuchado del Señor Jesús, de poder acercarse a Él. Y el Señor le va a recibir. Fíjense, la mujer había escuchado de Jesús. No solamente había escuchado, tenía fe en Jesús. Y esa fe la llevó a acercarse a Él. Pero es la condición, la situación que vive cada ser humano separado de Jesús, destituido, desalentado, rechazado, desesperado, impuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien interesante que podemos adicionar, no solamente la situación de esta mujer, sino a la situación del ser humano separado de Cristo. Y el Evangelio de Marcos también relata este pasaje. Y en el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 26, nos dice algo que Lucas no lo describió de la manera que lo describió Marcos. Fíjese, si vamos a Marcos 5:26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella había gastado todo lo que tenía en diferentes médicos logrando su sanidad, pero nunca pudo lograrla, y dice el evangelista Marcos que antes le iba peor. Y decía que es la condición del ser humano, porque nosotros antes de llegar a Cristo, ¿a cuántos médicos fuimos? ¿En dónde buscamos ayuda? En la santería, en la brujería, en el alcoholismo, en las drogas, todos esos médicos. Quizás rodamos por muchos médicos para al final de cuentas, ¿qué? Saber que nos iba peor y que necesitábamos recurrir a quien realmente nos iba a dar la sanidad y la salvación, Jesucristo, a través de su poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Fíjese, la condición del ser humano es tan degradante, separado de Dios, que mientras el ser humano no se sienta consciente, no se haga sensible de su completa impotencia, no va a poder apreciar las provisiones de la gracia de Dios. Mientras el ser humano, lo voy a repetir para que le quede claro, mientras el ser humano no se haga completamente consciente de su impotencia para resolver las cosas, no va a apreciar las provisiones de la gracia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jairo. Jairo tuvo que doblegar su orgullo como líder, como autoridad. Y quizás tuvo conflicto con el resto de los líderes de las sinagogas por la relación que había con Jesús. Él tuvo que darse cuenta y hacerse consciente que él era impotente para poder resolver su problema y que necesitaba la provisión de la gracia de Jesús. ¿Y qué hizo? Fue y se postró delante de él. Porque entendió que bajo sus propios medios no podía resolver su situación y necesitaba el poder y la autoridad de Jesús en su vida. Y lo buscó por medio de su fe. Amén. ¿Están aquí? De la misma manera, esta mujer se sintió impotente ante todo lo que había vivido. Esta mujer que 12 años de su vida sufriendo, padeciendo, yo creo que esta mujer, su autoestima estaba por el suelo. Pero aún con eso, entendiendo eso y arriesgándose quizás a que fuera apedreada, reconoció que necesitaba buscar a Jesús y tocarle. Y no solamente eso, sino que lo logró, lo tocó y fue sana. Se postró delante de Jesús. Fíjense las dos. Por esto que le digo que cada palabra que nos narra el Evangelio es importante no perderla de vista, porque tanto Jairo como esta mujer se postraron delante del Señor. ¿Qué significa eso? Reconocieron su autoridad.
reconocieron el poder de Jesús. Hemos visto a través de las alabanzas el día de hoy, gracias al Señor por la alabanza y por el ministerio de alabanza, que estas alabanzas nos ayudan a conectar. Esa alabanza del Señor nos ayuda a conectar con su palabra y con el tema de la predicación. Hoy vimos el poder de Dios a través de estas alabanzas y había una en ellas que a medida que la estábamos cantando, que Dios está en lo más alto. Jesús está en lo más alto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor lo exaltó ¿hacia dónde? Hacia lo sumo, es decir, no hay nada más alto que Jesús. Está en lo sumo, en el tope. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros más alto a Jesús? ¿Cómo podemos exaltarlo más? Cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos. Cuando nos postramos estamos más cerca del suelo y exaltamos más a Jesús. Eso fue lo que hicieron Jairo y esta mujer. Se postraron ante la autoridad y el poder de Jesús. Mira lo que dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Yo pensaba, cuando estaba preparando este mensaje, yo pensaba, ¿qué nos puede ilustrar esta situación de un gentío, una multitud alrededor de Jesús? ¿Dónde se me puede imaginar para ilustrarlo de manera que nos quede claro? Bueno, a mí lo único que se me ocurrió así como más cerca fue el metro en Plaza Venezuela, ¿sí? en la estación de transferencia. Yo no sé si otras estaciones son más concurridas, pero la que a mí se me vino a la mente es pues lo que yo conozco. Y las veces que he estado en Plaza Venezuela, en la estación de transferencia, imagínense un viernes final de mes, ¿verdad? A las 5 de la tarde, vamos a ponerle más o menos. ¿Cómo es ese gentío? Es lo único que se me ocurrió a mí. Entonces imagínense Jesús caminando con ese gentío que lo apretujaba, y dice, ¿quién me tocó? Y una situación que, no sé si a ustedes seguro no le ha pasado, pero a mí sí. Cuando estamos en un grupo así en la estación, uno no va, uno lo llevan. ¿Verdad? Entonces, imagínense esa situación y que el Señor pregunte quién me ha tocado. La respuesta de Pedro creo que pudo haber sido también la respuesta nuestra. Señor, pero si todo el mundo te toca, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero fíjense, el Señor siempre tiene un propósito para todo. Todo lo que hace es intencional. El Señor no hace nada por casualidad, es intencional. Y en el versículo 46 nos dice, el Señor hablando, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Imagínense que no solamente Jesús tiene poder, sino que de Él sale poder. Jesús tiene poder. Cuando nosotros recurrimos al poder de Jesús, esperamos que Él diga por su poder y por su autoridad de una orden. Sino que de Él sale poder. ¿Qué es lo que hace que salga el poder de Jesús? Interesante, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Algo bien interesante en esta multitud es que no es lo mismo rozar a Jesús que tocar a Jesús. ¿Sí? No es lo mismo. Porque había mucha gente, cuando nosotros vamos allí otra vez en Plaza Venezuela, y vamos a hacer la transferencia, y vamos caminando, ¿a cuántas personas rozamos? Una. Muchas. Pero
Cuando la rozamos, tenemos la intención de tener un contacto con la persona. No es lo mismo rozar a Jesús que tocar a Jesús. Esta mujer lo tocó y tuvo cuidado. Fíjense, su fe era tan tremenda que el Evangelio de Marcos dice que la mujer exclamó o pensaba: si tan solo tocare su manto, seré sana. Si tan solo tocare su manto. De alguna manera ella también tenía cuidado de no tocarlo a él, porque lo iba o pensaba que lo iba a contaminar ceremonialmente. Pero por supuesto sabemos que no iba a ser así, pero ella no lo sabía. Pero era su fe tal que pensaba que si solo tocaba su manto, podría ser sana. Pero esto no termina allí, porque esa fe de esta mujer necesita convertirse en una fe viva. Necesita el Señor trabajar y transformar su fe. Entonces él dice: ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, el Señor Todopoderoso, ¿por qué hace esta pregunta? Él sabía quién lo había tocado. Pero ¿sabe algo? Él hace una pregunta para esperar una confesión. Él esperaba que la mujer confesara lo que había pasado en su vida. Y es una manera que la palabra de Dios nos ha mostrado este tipo de preguntas a lo largo de la Biblia. Fíjense en Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando hubo la desobediencia de Adán y Eva, el Señor Jesús llama a Adán, le dice, Dios llama a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Él quería una confesión. Es que cuando tú le dices a tu hijo que rompió algo, Alex, voy a utilizar un nombre para no... Alessandro, ¿qué hiciste? No sabemos qué hizo. Sí. ¿Pero qué queremos? Una confesión. Ay, se me cayó el vaso. Eso es lo que el Señor quería, una confesión de ella. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Caín. En el capítulo 4 del mismo libro de Génesis, en el versículo 9, el Señor le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Él quería que a Caín le confesara qué había pasado. Y la respuesta de Caín muchas veces es la respuesta de los hijos nuestros, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Confesión. El Señor quería que esta mujer no se fuera así, sino que confesara lo que había vivido, lo que había experimentado, lo que representaba para su vida lo que había sucedido. Veamos el versículo 47 que dice: entonces, estamos en Lucas nuevamente, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, ¿cómo vino? Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, no se lo dijo en el oído, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer tenía fe, pero no tenía claridad en su identidad. No tenía claridad en lo que representaba la liberación que había experimentado. Ella lo que quería era irse, escabullirse entre la multitud. ¿Quién me ha tocado? Es la pregunta que hace el Señor para que ella venga y exprese y confiese lo que ha vivido. Confiese el poder de Dios a través de la sanidad que experimentó. Confiese que fue Jesús quien le dio esa libertad que ella necesitaba, quien la liberó y quien le dio vida. Es lo que el Señor Jesús esperaba de ella. Y es que Jesús le estaba dando a ella no solo sanidad, le estaba dando libertad, le estaba dando identidad y le estaba dando vida eterna. Y es que ese es el poder que sale de Jesús. El poder que sale de Jesús es para eso, para darnos identidad, para darnos libertad y para darnos vida eterna. Esa es la autoridad de Jesús que se refleja o se manifiesta por medio de su poder para lograr eso en nosotros. Y aún con temor ella se postró delante de Jesús.
y dio testimonio público de lo que había vivido y la sanidad que había recibido. Pero necesitaba irse con claridad en algo, que si no se regresa, que si no se postra, no iba a tener claridad en lo que había sucedido en su vida. ¿Cuál era esa claridad que ella necesitaba para poder irse? Eso está en el versículo 48. Él le dijo, mujer, ¿sí? Ay, ustedes como que no trajeron su Biblia. Ah, hija. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo llama Dios a los que creen en Él? Hijos. En otros aspectos y en otros casos de la palabra de Dios, Él le dice, mujer, vete en paz, ve para tu casa, no digas nada. Pero a ella la llama hija. Tu fe te ha... No fue el manto lo que te dio la sanidad. Fue tu fe y en el objeto correcto de tu fe. La fe en Jesús y en su poder. Que la autoridad de Jesús estaba presente para poder lograr ese milagro en su vida. Y que vete en paz. El Señor le está dando allí claridad en 3 aspectos de su vida. Y quiero que no lo pierda de vista. Y si usted comparte las predicaciones en el GPS, quiero que tome en cuenta estos 3 aspectos en que necesitaba esta mujer para irse con claridad. Número 1, claridad en su identidad. Jesús la llama hija. Ella era una hija de Dios. Ya tenía una identidad como hija de Dios. Ya no era apartada, ya no era rechazada, ya tenía una identidad como hija de Dios. Número 2, en su fe. Necesitaba irse clara en su fe, porque no fue el manto que la sanó. Porque ella pensaba, si tan solo tocar el manto seré sana. Y ella en su respuesta no dice, no es, por lo menos no lo refleja el evangelio, que ella reconoció que era el poder de Dios que la había sanado. Dice, fui sana, pero ella necesitaba saber, y el Señor Jesús se lo hizo saber, tu fe te ha salvado, pero porque su fe estaba puesta en Jesús, en el objeto correcto de la fe, que es Jesús. Tu fe te ha sanado. Y en la autoridad de Jesús para lograr la obediencia del poder de Dios en la enfermedad, la obediencia del poder de Dios en la muerte, la obediencia del poder de Dios ante los demonios y la obediencia del poder de Dios, como vimos en estos últimos pasajes, ante la naturaleza. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Obedecen a la autoridad de Jesús. Y número 3, o en tercer lugar, ella necesitaba irse claro y tener clara su libertad. Identidad, fe, libertad. ¿Por qué? Porque ya era libre. Ya era libre de participar en cualquier ceremonia religiosa, ya era libre de participar en la sociedad, ya era libre de poder hacer su vida de una manera tranquila, porque esa libertad se la concedió el Señor Jesús. Pero ¿qué hubiese pasado? Por eso que no podemos perder de vista cada elemento del pasaje bíblico, porque nos podemos perder algo importante que sucede allí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no la llama? ¿Qué hubiese pasado con ella? Quizás ella se iba sana, pero con la concepción del poder de Dios de una manera equivocada. Quizás ella se hubiese ido sin una identidad porque no sabía que ahora era hija de Dios. Y quizás ella se hubiese ido
sin libertad, quizás se hubiese ido atada, porque pensaba que podía seguir siendo rechazada por la sociedad. Pero el llamado de Jesús y el poder de Dios es para eso, para darnos libertad, para darnos identidad y para darnos vida. ¿Cuántos han recibido eso del Señor? Y si no lo has recibido, tienes oportunidad de tocar su manto. No que lo roces, que toques su manto. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué pasó con Jairo? Versículo 49. Estaba hablando aún el Señor Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fue el peor momento para Jairo. Sí, nosotros lo leemos y quizás no sentimos el dolor que estaba experimentando Jairo. Pero yo creo que es el escenario más terrible que puede experimentar un padre. Es el escenario más difícil que podemos experimentar todos los que somos padres. Y yo creo que cuando nosotros nos adentramos en estudiar la palabra de Dios y entendemos lo que nos está diciendo cada uno de los pasajes bíblicos con el propósito de querer recibir esa enseñanza de parte de Dios, inmediatamente tenemos empatía y tenemos identificación, tenemos claridad de lo que significa el poder de Dios trabajando por medio de las circunstancias. ¿Cómo te hubiese sentido tú, Juan, ante una declaración de esa? ¿Cómo te hubiese sentido, Yurgli? David. Difícil. Su única hija, con 12 añitos de edad, comenzando a vivir, y se muere. ¿Sabe algo? Cuando nosotros vemos el dolor de Jairo en este momento que recibe esta noticia, pudiésemos pensar que quizás Jairo hubiese culpado a alguien de esta situación. Si no hubiese tanta gente, el Señor hubiese llegado a la casa a tiempo. Si esa mujer no se hubiese atravesado, le hubiese tocado, el Señor hubiese llegado a tiempo a mi casa. Y quizás nosotros hemos experimentado situaciones difíciles en nuestra vida que hacemos lo mismo. Si no hubiese pasado tal cosa, no hubiese sucedido eso. Si no hubiese sido por fulano, no estaríamos donde estamos. Si no hubiese, y empezamos a buscar culpables y a buscar culpables. Pero ¿sabe lo que estaba sucediendo? El Señor no estaba llegando tarde. El Señor estaba tratando con la fe de Jairo. El Señor estaba purificando, procesando su fe para que él se fuera claro como se fue esta mujer, con una fe viva. Y si por alguna razón usted está experimentando una circunstancia difícil, si usted está viviendo un escenario terrible en esta hora y quizás piensa que el Señor Jesús se ha retrasado por algo y quizás está culpando a la multitud o está culpando a esta mujer que lo detuvo, la palabra de Dios te está diciendo el día de hoy que no es eso. Es que el Señor está obrando en nosotros. Dice su palabra que Él no nos da una prueba más allá de la que podamos soportar. Y si estamos soportando una prueba, es porque podemos con ella. Y la misericordia de Dios está presente allí.
Confiemos en el Señor, que Él tiene el control de las cosas. Aun cuando todo nos diga lo contrario. Aun cuando la esperanza se muera. El Señor está mostrando aquí a través de su palabra que nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en la persona correcta. En Jesús, el Hijo de Dios. Y aun cuando nosotros creamos en el poder de Dios, podemos también creer o pensar que el poder de Dios es limitado. Cuando esta persona vino a dar la noticia que había muerto la hija de Jairo, le dijo, ya murió, deja tranquilo al maestro, él ya no puede hacer más nada. ¿Sí le dice allí? Versículo 49. Tu hija ha muerto, no moleste más al maestro, ya no hay nada que hacer. Él tiene poder, pero es un poder limitado. ¿Cuántas veces hemos limitado el poder de Dios? ¿Cuántas veces creemos que el poder de Dios o la autoridad de Dios es limitada? Yo creo que muchas veces nosotros también, en la angustia, en la situación que vivimos, en nuestra arrogancia quizás de alguna manera, pensamos o limitamos el poder de Dios. Pero el poder de Dios estaba más allá de la enfermedad. El poder y la autoridad de Dios también estaba sobre la muerte. No solamente porque le dio la vida a la hija de Jairo, sino porque Él mismo la venció. Él venció la muerte. Y esa es parte de su autoridad y de su poder, que está al alcance de cada uno de nosotros, los que confiamos en Él y los que hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. Y dice el Señor en el versículo 50, dice el pasaje, oyéndolo Jesús, estaba oyendo al que estaba trayendo la noticia. Le respondió a Jairo y le dice, no temas, no tengas temor, cree solamente y serás salva. Yo me imagino que el Señor Jesús vio la cara de Jairo cuando recibió esta noticia. Y la cara de Jairo no podía ser diferente a la cara que quizás pondríamos nosotros. Pero las mismas palabras del Señor Jesús para Jairo son las mismas que tiene para nosotros el día de hoy. Porque la hierba pasa, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre y tiene el poder vigente. La palabra de Dios no se pone obsoleta. El poder de Dios está presente por medio de su palabra. No temas, cree solamente. Sin duda alguna, era la palabra que Jairo necesitaba. Era la palabra que necesitaba oír en ese momento tan difícil. Y quizás es la palabra que necesitamos oír nosotros hoy en un momento difícil. No temas, cree solamente. Era la palabra que Jairo, la única manera que podía entender por qué estaba sucediendo eso, porque todo lo que había sucedido era contrario. La multitud apretaba a Jesús y por esa causa requería más tiempo para llegar a su casa. Luego es detenido por una mujer con hemorragia que lo distrajo, lo retuvo. Ahora le avisan que definitivamente su hija murió. Así que las palabras de Jesús llegaron en un momento adecuado y fueron palabras alentadoras en medio de ese momento difícil. El escenario era el peor. El escenario era el que menos esperaba Jairo. Pero el Señor tenía un propósito. Ante el peor escenario, ante la peor experiencia, querido hermano, que usted está viviendo, que el Señor ha permitido, el Señor tiene un propósito. Lo que necesitamos es que nuestra fe nos ayude, nuestra fe se active para poder entender el propósito de Dios. Él quería
purificar la fe de Jairo, al igual que lo hizo con esta mujer. Esa fe que le daba libertad del temor. No temas. Esa fe que le daba identidad en Jesús. Cree. Que su fe se fortalezca, cree. Esa fe que le daba vida. Vida en ese Jesús que dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe que él quería procesar y formar en la vida de Jairo. Dice el versículo 51 que cuando estaban entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que... Y se burlaban de él. No conocían de la autoridad de Jesús y del poder de Jesús. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. ¿Sí ven la autoridad de Jesús sobre la muerte? ¿Sí ven la autoridad de Jesús dando vida? ¿Sí podemos ver en el pasaje lo que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere enseñar acerca de su autoridad, acerca de su poder? Porque el retraso de Jesús es solamente con el propósito de que entendamos su poder. No me canso de decirlo, querido hermano, la palabra de Dios, desde el primer libro al último libro, tratan de una sola historia, la historia de la redención. La historia principal de la palabra de Dios es la historia de la redención a través de Jesucristo. Y toda la enseñanza principal gira alrededor de Jesucristo, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y que lo que nos quiere enseñar aquí este pasaje es entender su autoridad y su poder. Más allá de las circunstancias que podamos vivir cada uno de nosotros, Él quiere que salgamos claros con su poder y su identidad en cada uno de nosotros. Que la autoridad de Jesús está presente a lo largo de toda su palabra. Él esperó, Él no llegó tarde. Él tenía un propósito, como tampoco llegó tarde en la enfermedad de Lázaro. Él tenía un propósito. Porque por encima de nosotros tenemos que reconocer que está Él. Nuestra responsabilidad es postrarnos ante Él y reconocerle. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y Él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. ¿Quién no queda atónito ante la autoridad y el poder de Jesús? ¿Quién? ¿Quién no queda maravillado ante ese poder de Jesús y esa autoridad? ¿Y quién no queda agradecido en el hecho de que esa salvación por medio de su sangre está al alcance de todos nosotros? Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. El Señor Jesús no quería, dicen los evangelios en los capítulos anteriores, que la gente le seguía por los milagros de sanidades. Algunos querían seguirle por escucharle, por aprender, pero otros seguían por los milagros. Pero Él no quería eso, Él quería que la gente le siguiera creyendo en quién era Él. No para recibir un milagro e irse, sino creyendo quién era Él y darle una nueva vida, una resurrección. La resurrección de la hija de Jairo nos muestra y
es un cuadro de la manera en que el Señor Jesús muestra la salvación a través de la muerte espiritual. La persona que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con Cristo, dice la palabra de Dios que está muerto espiritualmente. Pero el Señor Jesús, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, da vida. Hay resurrección por medio del sacrificio de Jesús cuando nosotros lo creemos. Y esa resurrección, este tipo de resurrección, lo vimos en 3 ejemplos en los evangelios. En el hijo de la viuda de Naín, en la hija de Jairo y en Lázaro. Y en cada resurrección, estas personas dieron muestra de vida, de una nueva vida. El hijo de la viuda comenzó a hablar. La hija de Jairo caminó y comió. Y Lázaro le quitaron esas ropas sepulcrales porque él no se las podía quitar. Alguien tuvo que quitárselas. Cuando una persona que no conoce a Cristo y está muerto espiritualmente y cree en Él, experimenta esa resurrección que le da vida. Pero esa nueva vida en Cristo se evidencia, como se evidenció aquí en 3 maneras. Número 1, en comenzar a hablar. Nuestra manera de hablar es diferente porque hablamos de lo que el Señor ha hecho. Hablamos de lo que Dios quiere que sean nuestros temas importantes. Esta nueva vida nos dice que debemos andar y caminar y alimentarnos correctamente, alimentarnos de la palabra de Dios. Es una evidencia de esa resurrección. Y también una evidencia nos muestra como a Lázaro le quitaron esas ropas sepulcrales. Nuestra manera de vestir cuando experimentamos esa nueva vida también cambia. Nuestra manera de ver, nuestro aspecto, cómo lo percibimos nosotros, es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo evaluamos nuestra fe? ¿Como la de Jairo? ¿Como la de los discípulos? ¿Como de la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo es nuestra fe? Como quiera que sea nuestra fe, el Señor tiene el propósito de transformarla para bien. Porque una cosa es tocar a Jesús por accidente y otra cosa es tocarlo por fe. Quizás hoy hemos venido y nos hemos rozado con Jesús. Quizás hoy venimos y tuvimos ese roce con Él. Pero quizás también hoy alguien vino porque quería tocar a Jesús. Cualquiera que sea la razón, así usted haya venido que solo tocar el borde de sus vestiduras, Él quiere responder a ese toque. Él no quiere que te vayas igual. Así como no quería que esta mujer se fuera igual. Él quería que ella saliera y quiere que cada uno de nosotros podamos salir claros. Podamos salir con una respuesta o con un consuelo de parte de Él ante la situación que estamos viviendo. Así que si tú viniste hoy a tocar a Jesús, el Señor Jesús quiere, estoy seguro que Él quiere obrar en tu vida. ¿Y cómo podemos nosotros hacer que Jesús obre en nuestra vida? Podemos orar. Podemos orar al Señor y reconocer su autoridad y su poder por medio de la oración. Así que si tú tienes la necesidad de tocar a Jesús, quiero que puedas pasar aquí adelante. Y vamos a orar por ti. No por el poder nuestro ni la autoridad nuestra, por el poder y la autoridad de Jesús. Así que si tú de una manera temerosa viniste hoy, pero entiendes la necesidad de que necesitas tocar a Jesús, de que necesitas que tu fe pueda vivificarse, podemos orar. No importa la situación que sea, no importa si eres una persona importante, no eres si eres el principal de la sinagoga
o si eres el rechazado por la sociedad, no importa. El Señor Jesús quiere darnos su bendición a todos. Quiero que puedas ponerte de pie, iglesia, y vamos a orar. Si hay alguien que necesita tocar a Jesús y quiere presentar su dolor, su prueba, su vida a Jesús, Él está presto. Él se detiene a escucharte. Él se detiene porque entiende tu problema y Él quiere hablar a tu vida. Pase adelante, pase si necesitas tocar a Jesús, si necesitas que Él se detenga, si necesitas que Él haga un alto a donde va. El Señor Jesús quiere. El Señor Jesús está dispuesto a mostrar su amor, su misericordia, su poder. Quiero que, querido hermano, donde tú estés allí, cierres tus ojos y presentes tu vida al Señor. Y que esta palabra, si ha llegado a tu corazón, tú puedas hablar al Señor. Tú puedas decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque entiendo que no has llegado tarde. Gracias, Señor, porque sé que te has detenido con un propósito. Ora allí al Señor. Cierra tus ojos allí, díselo al Señor. Y nuestros hermanos aquí están tocando el manto del Señor. Necesitan que el Señor se detenga para que hable a sus vidas. Necesitan que el Señor obre en medio de la circunstancia difícil. Necesita que el Señor haga algo grande en medio de esta situación. No importa que lleguen otras noticias desfavorables, nuestra fe, nuestra confianza hoy está puesta en el Señor. Padre amado, Padre bueno, Dios misericordioso, te adoramos en esta hora y te reconocemos. Reconocemos tu poder, tu autoridad. Reconocemos tu misericordia, Dios. Y reconocemos tu amor, porque enviaste a tu Hijo a librarnos de la muerte, a darnos esa resurrección y experimentar una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que no has llegado tarde. Mira cada corazón, Señor. Mira cada vida, Señor. Mira su fe, Padre. Permite que su fe pueda fortalecerse en medio de cada circunstancia difícil, Señor. Se han postrado delante de ti porque reconocen, Señor, que dependen de ti, Padre. Así como nosotros reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Obra, Padre, obra en cada vida. Mira cada necesidad, Señor. Mira cada persona aquí presente, no solo los que están aquí adelante, los que están atrás también, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos tocar tu manto, Señor. Quizás yo vine hoy al servicio y me rocé contigo, pero entendí por medio de tu palabra que necesito tocarte, Señor. Perdóname y ayúdame. Ayúdame a entender la dependencia de ti, Señor. Ayúdame a no ser autosuficiente, Padre, sino que reconozca en todo momento tu autoridad y que por medio de esa autoridad se manifieste tu poder y mi fe pueda crecer. Que nos vayamos, Señor, en libertad, la libertad que solo tú das, Padre. Mira cada corazón, cada angustia. Tú conoces, Señor, cada vida que está aquí presente. No se trata de nosotros ni de nuestro poder, se trata de tu poder. Se trata de tu autoridad y en eso creemos, Señor. Así como el centurión que activó su fe aún en la distancia, Señor, creemos que tú puedes hacerlo desde cualquier lugar, Señor. Cada una de sus vidas. Obra, Padre amado, te rogamos en cada situación, Señor. Y que tu poder pueda dar testimonio a través de ellos, Señor, de lo que tú haces, Padre amado. Te lo rogamos, Señor. Solo dependemos de ti porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te lo rogamos con acción de gracias.
Muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada detalle de tu palabra es para darnos una enseñanza, Señor. Y en ella hemos creído en el poder de tu palabra, en el poder de tu Hijo Jesucristo, Señor, que está por sobre toda autoridad, Dios. Padre, que estos hermanos que han pasado hoy con alguna situación, Señor, puedan irse en paz, como tú le dijiste a aquella mujer. Puedan irse confiados, seguros, firmes en que tú obraste, Señor, en su vida. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos por medio de Jesucristo. Con acción de gracias. Amén, amén y amén.